Lo pregunto porque, además de fundador de AMEDI, pues él ha sido senador y diputado. Bueno, en primer lugar, agradezco mucho la invitación que me han brindado para estar aquí en esta Bienal, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Cátedra Vargas Llosa, y realmente celebrar a la FIL como este espacio, este escenario de pluralidad y de diversidad. Yo creo que no se le ha entrado a la protección de los periodistas en México en serio y a fondo, y nos hemos quedado en una discusión que de alguna manera es remediar consecuencias o efectos, pero en realidad el Estado mexicano no ha tenido en sus tres poderes o niveles de gobierno la voluntad para hacer una protección constitucional y legal del ejercicio periodístico. Y nos hemos quedado en discutir mecanismos de seguridad personal y no el entramado constitucional y legal que han conquistado los periodistas en una buena parte del mundo, particularmente, debo decirlo, en América Latina. La reforma legal y constitucional en materia de telecomunicaciones, radiocomunicación del 2013, incluyó prácticamente todo, hasta los derechos de las audiencias. Pero propietarios de medios de comunicación y sus representantes en el Congreso, los cabilderos de las propias empresas y corporaciones mediáticas, se pusieron de acuerdo para expulsar de la legislación un renglón. La ley garantizará los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación. Y fue expulsado la posibilidad de desarrollar no solo mecanismos de protección en materia de seguridad personal, sino derechos de los periodistas frente al Estado y frente a la propia empresa periodística. En México no está reglamentado ni la cláusula de conciencia, ni la integridad del trabajo profesional. El secreto profesional del periodista está muy mal legislado y, por supuesto, hay otras figuras de los derechos de la asociación o de la colegiación de los periodistas que simple y sencillamente se han negado. El problema que tenemos es de fondo. Cualquier mecanismo de protección que carezca también de bases constitucionales o legales, pues estará mucho a la discrecionalidad y al arbitrio del gobernante en turno. Y ese es el peor escenario para el ejercicio periodístico, porque ya sabemos que los humores cambian frente a la labor periodística. Pero además sería un error entrar hoy mismo a la discusión de un mecanismo de protección de periodistas o incluso a la discusión sobre qué naturaleza jurídica federal o local debiera tener los asesinatos contra periodistas, si antes no se pone como condición que debe cesar esta descalificación permanente y esta estigmatización permanente que se hace desde la Presidencia de la República en este mecanismo de comunicación política que tiene el presidente López Obrador, que se conoce como la mañanera, y desde donde se abonan o se abona el terreno de la vulnerabilidad, porque ahí es donde se está configurando un escenario de mayor riesgo al que ya tiene la propia actividad periodística frente a las mafias del narcotráfico o a las mafias del poder político. Pero si todos los días hay una estigmatización, una descalificación, y se etiqueta o de conservadores o de vendidos o de etcétera, etcétera, a quienes no coinciden con la Presidencia de la República, se está generando todo un ambiente contrario a un mecanismo de protección. La discusión de un nuevo mecanismo de protección para periodistas en México necesita como condición sine qua non que el presidente de la República cese en la obsesión que tiene de criticar a quienes ejercen la crítica contra el gobierno. Es que ha llegado a niveles verdaderamente inexplicables. Lo puedo compartir aquí abiertamente en este foro porque no estoy haciendo un acto de hipocresía. Este es un asunto que yo le he tratado al propio presidente de la República en una inquietud personal, sobre todo porque me ha parecido verdaderamente injusto que lo haga con todos me parece injusto, pero inexplicable e inadmisible que lo haga con medios de comunicación que, dentro de las grandes excepciones del periodismo mexicano,
incluso contribuyeron mucho con su movimiento, le dieron una gran cobertura, brindaron una gran atención cuando en el país el conjunto de los medios de comunicación linchaban a López Obrador, lo perseguían por sus ideas o le cerraban todos los espacios. Es inexplicable, por ejemplo, la descalificación permanente a una revista como Proceso, fundada por don Julio Scherer García, o a Carmen Aristegui, en el portal de noticias Aristegui Noticias, y a otros más que conforme van haciendo opiniones. Entonces, ese tema tiene que ser la primera gran condición de un nuevo mecanismo de protección o de una discusión para generar un ambiente de seguridad a los periodistas. Yo precisamente traigo aquí, y qué bueno que está presente, porque a mí me parece que quien ha puesto la mira con mucha precisión en lo que esto significa para efectos de los riesgos que corren los periodistas, pues es precisamente Anabel Hernández. Tiene un artículo sobre el tema de la censura. Yo también señalo que la polarización no solo ha generado censura, ha generado también autocensura, porque eso es lo más grave de lo que está pasando. En la disputa de la polarización entre la 4T y la oposición, ya se han generado un espacio muy delicado y muy riesgoso para el ejercicio periodístico, porque hay medios que están sirviendo al oficialismo, pero también hay otros que están sirviendo a los intereses de la oposición o del PRIAM, como se dice, y entonces se sofocan ya ciertos temas o ciertos asuntos. Pero aquí hay una explicación de lo que yo llamo, o lo que llama Anabel, modalidad de censura que ejerce el mandatario. Esta es particularmente peligrosa porque, por una parte, busca condicionar la opinión de los ciudadanos y presionar para que no sean receptivos a la información que lo cuestione, pero por otro lado, le envía el mensaje de que los periodistas son enemigos del Estado y da carta blanca a intereses criminales para asesinarlos, porque genera un ambiente de facilidad. Entonces, cualquier discusión que hoy se entable sobre un nuevo mecanismo debe pedirle al presidente de la República, con todo respeto, ¿verdad? Por supuesto que vamos a decir, es la hora de que cese esa descalificación permanente. De lo contrario, estaríamos contándonos mentiras.